Hola, saludos especiales. Nuevamente, aquí estamos para apoyarles jóvenes en esta cátedra de lo que es planeamiento educativo para la enseñanza de la matemática. Anteriormente habíamos trabajado con la unidad número 1, hoy vamos a iniciar lo que es la unidad número 2, en el cual pues es titulada Política Educativa y su relación con el desarrollo planeamiento didáctico. Este tipo de unidad es muy importante porque trae mucha discusión. Porque si nosotros hablamos filosóficamente sobre lo que es lo real y lo ideal de lo que nosotros estamos viviendo en el acontecer político de nuestro país en la área de educación, ustedes se van a dar cuenta al final de que vamos a tener que tener una pequeña confrontación o paradigmas diferentes con respecto a lo que es la educación de nuestro país. En este video vamos a hablar un poco sobre los fines y bases de la educación salvadoreña. Recordarles siempre que soy Carlos García, su apoyo y el coordinador de cátedra de lo que es el licenciado Juárez Mejías. Vamos a continuar. Ahora bien, cuando hablamos de los fines de la educación del Salvador, vamos a recordar un poco sobre, o contextualizar un poco, o definir un poco sobre lo que es un fin. Cada persona humana en su diario vivir se propone un fin para toda la vida que hagamos. Pero, sin embargo, este español Javier Echegoi-Ocheta, en su libro Historia de la Filosofía, volumen 1, que es la filosofía griega, en su editorial Edinumen, en el año de 1995, él define que el fin es aquello en virtud de lo que se hace algo como el motivo o finalidad de una acción. ¿Qué quiere decir esto? Que un fin es una actividad, es un motivo o finalidad de hacer una acción. Entonces, cuando hablamos de los fines de la educación, es cuál es la finalidad de la educación de nuestro país, cuál es la acción que va a tener la educación de nuestro país. Pero recordemos un poco sobre las leyes de la educación. En una forma de introductoria, la educación en nuestro país se basa en una fuente de derecho y esa fuente de derecho prácticamente está constituido primeramente en el manantial más importante que se refiere a la parte política de nuestro país, que es la Constitución de la República. Nuestra Constitución es el manantial que tiene muchos, pero muchos enfoques o muchas fuentes de políticas, muchas fuentes de leyes y derechos. En este sentido, en la Ley de Educación General nos habla un poco sobre los fines de la educación salvadoreña, que este es el centro principal de lo que vamos a abordar en esta temática. Como ya habíamos dicho anteriormente por el autor español, que un fin es la finalidad o un motivo por el cual hacemos algo. Entonces, la Constitución, a través de esta fuente que es la Ley de Educación, nos propone prácticamente 6 fines. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. El primer fin de la educación es lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. Que como una pequeña apoyo en la parte de análisis sobre este tipo de fin, el desarrollo integral. No podemos aislar ningún niño o ningún estudiante o ningún joven o ningún adolescente en la educación. Tenemos que darle un desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones, tanto en la espiritual, moral y social. Cuando hablamos de la espiritual, no a un culto, sino tampoco a una iglesia, sino que recuerden que la educación en nuestro país debe de estar orientada de una manera laica, sin ningún tipo de distinción en cuestión de culto. Ahora, en el fin número 2 nos dice contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana. Cuando nosotros
nos están educando en base a una sociedad en cual tengamos una libre expresión, una vida más próspera, justa y humana. En el fin número 3 es inculcar el respeto a los derechos humanos y la observación de los correspondientes deberes. Si ustedes recordarán un poco sobre la historia de nuestro país, a partir de los acuerdos de paz vinieron lo que son los derechos humanos. Entonces, un fin de la educación que tiene nuestro país es que se deben de respetar los derechos humanos y al mismo tiempo observarlos si se obedecen esos tipos de derechos en su área correspondiente. En el cuarto fin es combatir todo espíritu de intolerancia y de odio. No podemos sembrar en nuestros adolescentes, en nuestros niños y nuestros jóvenes un odio hacia la discriminación, hacia la clase social, hacia lo que es la religión, el color. No, tenemos que ser tolerantes. ¿Por qué? Porque debemos de respetar, porque vivimos bajo una constitución que nos tenemos los derechos. Y al mismo tiempo decirles de que cuando hablamos de derechos estamos hablando prácticamente de lo que a nosotros nos pertenece como salvadoreños, como persona humana. Luego nos habla sobre el otro fin es conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña. Los valores son muy importantes en la área de educación, en nuestras vidas como seres humanos, porque ya que eso va a ser nuestra carta de presentación. Tenemos que ver la realidad nacional. Nuestros jóvenes necesitan ser formados en valores, necesitan ser formados con un pensamiento más humano. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podemos crecer una sociedad democrática, espiritual y moral y social, como nos decía el primer logro. Y por último tenemos lo que es propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Recordemos de que a través del Istmo Centroamericano tenemos aquella hermandad, ¿ya? Y uno de la unidad del pueblo centroamericano es el 15 de septiembre, en donde los países centroamericanos celebramos lo que es el Día de la Independencia. Entonces, estos son unos ejemplos más sobre lo que son la unidad de los pueblos centroamericanos. Podría ser otro ejemplo el libre acceso. Sin tanta leyes de inmigración podemos nosotros trasladarnos hacia los países centroamericanos. Es una forma de propiciar lo que es la unidad. También otro ejemplo podría ser lo que es el mercado, exportar lo que son productos e importarlos también a nuestro país y viceversa. Entonces, estos son los fines que nos presenta lo que es la ley de educación a través de la fuente, y esa fuente prácticamente es la Constitución de la República de El Salvador. Espero de que este video les haya servido un poco y vamos a continuar con el siguiente video de lo que es las bases de educación. Mil gracias.